Se puede ver, doctor. Perfecto, vamos a hacer entonces. Jóvenes, dentro de la patología del embarazo figuran un gran grupo que son las hemorragias. O sea, en la mortalidad, en la mortalidad materna, hay tres patologías que son bastante frecuentes, como son las hemorragias, las enfermedades hipertensivas del embarazo y las infecciones. Justamente por eso nosotros en la Maternidad de Lima tenemos un monobloc, un edificio que tiene 4 pisos y se ha dividido por patologías. En el primer piso vemos todo lo que es adolescencia, o sea, embarazo de adolescentes. En el segundo piso, donde yo trabajo, vemos todo lo que son hemorragias. Y en el tercer piso vemos todas las infecciones del embarazo, ¿no? Entonces, hoy día vamos a ocuparnos de lo que son las hemorragias que se dividen en hemorragias de la primera mitad del embarazo y la segunda mitad. O sea, no son igual las hemorragias, la etiología, la causa, en todo el embarazo no es igual. Por ejemplo, en la primera mitad del embarazo, el principal causa de sangrado es el aborto, ¿no? Y vamos a ver que hay otra patología más que es el embarazo ectópico y la enfermedad de Trojoblasta, que van a tener a continuación en su clase con el doctor González. Yo hoy día voy a ver lo que es el aborto. Entonces, acuérdense que en la primera mitad del embarazo tenemos tres patologías: el aborto, el embarazo ectópico y la enfermedad de Trojoblasta. En la segunda mitad del embarazo ya tiene que ver las hemorragias en relación a la placenta. En este caso vemos por ejemplo, un caso de placenta previa, donde la placenta se ubica por delante de la presentación sobre el orificio cervical interno y forma un hematoma y eso produce sangrado. Esto se llama placenta previa. Otra patología es cuando la placenta está normoinserta y se desprende. Y eso se llama desprendimiento prematuro de placenta o abrupto placentae. Otra causa es cuando hay ruptura del seno marginal de la placenta. Hay unas venas que están periféricas a la placenta y eso se llama ruptura del seno marginal. Otro es cuando el cordón umbilical no se implanta en forma, digamos, única, o sea, en forma central, sino en forma de un paracaídas, con las venas, ¿no? Que no desembocan uno solo, sino en varias unidades, ¿no? Y eso puede romperse una vena y la membrana amniótica, y eso se llama vasa previa. Y luego tenemos la última causa de sangrado, la rotura uterina. Entonces eso se lo voy a explicar ya más adelante, mañana creo que les toca sobre hemorragias de la segunda mitad del embarazo, ¿no? Bueno, entonces vamos a ver primeramente entonces la primera mitad del embarazo, ya le dije, aborto, embarazo ectópico, enfermedad de Trojoblasta. Hoy día vamos a ver el aborto. ¿Qué cosa es el aborto? Aborto viene etimológicamente de dos palabras, ab y ortus. Ab es mal, ortus nacimiento, o sea, un mal nacimiento en latín, abortus. La FIGO, o sea, la Federación Internacional de Gineco-Obstetricia, define el aborto como la interrupción del embarazo hasta la semana 20 de la gestación o hasta que el producto pese 500 gramos de peso, ¿no? Esa es la clasificación de la FIGO que nosotros respetamos, ¿no? Pero la FLASO, la Federación Latinoamericana de las Sociedades de Obstetricia y Ginecología y la OMS, ¿no? Ellos dicen que el aborto es el tiempo que corresponde antes de la semana 22, o sea, antes de los 154 días, o cuando el feto no supere los 500 gramos. Porque cuando el feto ya tiene 22 semanas cumplidas para adelante, ya se llama parto pretérmino. Entonces, es la separación del producto de la concepción antes de que el producto sea viable, ¿no? O sea, en el cual el producto pues no es viable en este caso. Viable significa que no tiene posibilidades de vida. ¿Cuál es en la parte epidemiológica la incidencia del aborto?
Más o menos de todos los embarazos, un 10 a 15% terminan en aborto, ¿no? Pero el 75% de los abortos ocurren antes de la implantación. O sea, hay mujeres que no se dan cuenta que han abortado, porque esto ocurre antes de que se implante. Se ha formado el óvulo, el huevo fecundado, y no se ha implantado, entonces se han perdido los productos, ¿no? En un 75%. Y 25% son detectados clínicamente, ¿no? Del resto, son detectados clínicamente. Ahora, el 90% de todos los abortos van a ser antes de la semana 12. Y el 60% de todos los abortos, la causa principal es un problema cromosómico. O sea, una mala formación del producto, ¿no? Por anomalías congénitas. Graves que pueden, no, que impiden el desarrollo del producto. Ahora, el aborto se clasifica desde el punto de vista médico y también desde el punto de vista del Código Penal. Son clasificaciones diferentes. Ahora vamos a ver lo que es la clasificación médica. Desde el punto de vista médico, se divide en aborto natural espontáneo, ¿no? El aborto inducido o provocado, ¿no? Que es aquel aborto que ya criminal digamos, por mano ajena, ¿no? Y el aborto recurrente o habitual, ¿no? Que es el aborto en aquella mujer que aborta 3 veces seguidas en forma espontánea y que hay que buscar la causa por la que está perdiendo su bebé, ¿no? Ahora, dentro del aborto espontáneo o natural, vamos a subclasificar clínicamente en lo que es la amenaza de aborto, aborto inevitable, aborto completo, aborto incompleto, aborto inminente, aborto séptico, aborto frustro o aborto diferido, ¿no? Entonces vamos a ver acá las características de cada uno de estos cuadros que tienen que saber, ustedes tienen que diferenciar. ¿Me están escuchando, no, jóvenes? Sí, doctor. Me avisan, ¿no? Ya, entonces vamos a hacer la definición de los abortos desde el punto de vista natural espontáneo, ¿no? Antes de hacer la definición de cada uno, vamos a ver la causa. Yo les he dicho que el 60% de todos los abortos son por problemas genéticos, anormalidades cromosómicas, el 60%. El resto viene a ser, digamos, causa por insuficiencia del cuerpo lúteo, ¿no? Por hipotiroidismo de la paciente, problemas de tiroides, ¿no? Diabéticas. También entran las enfermedades infecciosas, ¿no? En este caso, las infecciones maternas, por ejemplo, lo que son la rubiola, citomegalovirus, ¿no? El herpes, ¿no? Y las infecciones urinarias, ¿no? Son causas de aborto. También anomalías anatómicas del útero en la mujer. Por ejemplo, hay úteros que tienen tumores, ¿no? O que tienen malformaciones, útero doble, didelfo, tabicado, ¿no? O con miomas, ¿no? O de repente puede ser un útero que de repente hace que el feto no se mantenga y el cuello se abre, y eso se llama incompetencia cervical, que es el término antiguo que se usaba. Actualmente se habla de insuficiencia cervical. O sea que a nosotros ese cuello se abre espontáneamente, se dilata espontáneamente, inclusive sin contracciones, ¿no? Y es una paciente que de un momento a otro pierde el embarazo, ¿no? También el aborto se puede producir por intervenciones quirúrgicas. Imagínense que hay una gestante, tiene una apendicitis, ¿no? O una peritonitis, y él hace una intervención quirúrgica. El trauma quirúrgico, ¿no? O la anestesia pueden provocar el aborto, ¿no? Lo mismo también los traumatismos, ¿no? De repente una paciente está gestando y está con su vehículo manejando y se golpea en la zona del vientre, puede abortar, ¿no? Lo mismo las alergias o la isomización RH, o sea, aquella mamá RH negativa, ¿no? Con un feto RH positivo, ¿no? Puede provocar aborto. Y también se puede provocar en forma iatrogénica, ¿no? De repente ignora, por ejemplo, el médico que la paciente está gestando, o la misma paciente no sabe que está gestando y la someten a maniobras, ¿no? Exámenes, ¿no? Entonces puede ser, depende, le hacen una biopsia endometrial
o de repente en algún procedimiento digamos, le toman placas radiográficas digamos, en demasiada cantidad y puede provocar muerte del producto, ¿no? O de repente se le dan algunos medicamentos que no deben ser aptos para una gestante. Eso generalmente es cuando no hay una idea de que la paciente es gestante. Por esa razón, siempre cuando uno va a tratar a una mujer, debe preguntarle cuándo es su última regla, ¿no? Porque puede ser que tenga un embarazo incipiente precoz. Entonces, ¿qué cosa es dentro de los estadios clínicos la amenaza de aborto? Es aquella paciente que viene a la emergencia con dolor en hipogastrio y lumbar. O sea, típicamente el dolor comienza en la zona del hipogastrio y se va a la zona del lumbar, ¿no? El sangrado es discreto, poca cantidad. Son gotas, poco sangrado, ¿no? Y a la hora que uno examina el examen clínico, el cuello está cerrado. El cuello uterino está cerrado, no está dilatado, ¿no? Y uno le hace la ecografía y va a encontrar el producto vivo, con latidos, ¿no? Y va a encontrar un hematoma alrededor del saco, ¿no? Un hematoma retrocoriónico, ¿no? Que está indicando que de ahí está sangrando la paciente, se está despegando el saco gestacional, y cuando ese despegamiento ya es total, el producto fallece y se produce el aborto, ¿no? Entonces, acuérdense que en la amenaza de aborto el producto está vivo, el cuello está cerrado y hay un sangrado discreto y dolor en hipogastrio y un cólico, ¿no? Abdominal. Ahora, ¿qué es un aborto inevitable? El nombre mismo indica que cuando la paciente ya prácticamente ese embarazo ya no se puede evitar que siga. O sea, es un embarazo prácticamente que ya no tiene buen pronóstico. En este caso, el dolor aumenta, es mucho más doloroso, el sangrado ya es regular cantidad, ¿no? Pero acá lo que caracteriza el aborto inevitable es la ruptura de las membranas ovulares. Se rompe la bolsa amniótica. O sea, la bolsa donde está el líquido amniótico se rompe y se sale el líquido. La paciente pierde el líquido amniótico y el feto queda aprisionado dentro de las paredes uterinas, ¿no? Y eso se llama oligoamnios severo, y el feto está vivo. ¿Por qué razón se llama inevitable? Porque si nosotros dejamos que esa paciente continúe ese embarazo, aún con el feto vivo, por este lugar donde se han roto las bolsas amnióticas, van a ingresar gérmenes a la cavidad amniótica. Van a producir una corioamnionitis, infección del feto, luego esa corioamnionitis va a pasar al útero, luego a la serosa, va a producir una panmetritis y luego una peritonitis. Y al final la paciente va a perder no solamente el producto, sino también va a perder el útero y hasta puede perder la vida por una peritonitis. Entonces, en estos casos, cuando ya se ha detectado que la paciente ya ha roto bolsa y aún el feto esté vivo, es riesgoso porque prácticamente el feto se va a morir en el transcurso del embarazo porque no va a desarrollar bien, ¿no? Y en esos casos se considera la indicación es terminar la gestación por el riesgo materno de mortalidad, ¿no? Que puede ocasionar este caso clínico. Entonces, acuérdense, el aborto inevitable está relacionado directamente a la ruptura de las membranas ovulares, ¿no? Hay un oligoamnio, o sea, el líquido amniótico está disminuido, severo, y el producto está vivo, puede estar vivo. Muchos pacientes a veces te dicen, doctor, pero ¿por qué me va a hacer abortar? O sea, que me está diciendo que tengo que perder al bebé si mi bebé está vivo. Está vivo, señora, pero el problema es el riesgo de la infección. Es el riesgo de que en algún momento no solo le va a perder el bebé, sino va a perder toda la fertilidad, o sea, va a quedar sin útero, ¿no? Bueno, acuérdense que es aborto inevitable. Aborto incompleto es cuando la paciente está gestando, ¿no? Y de un momento a otro, digamos, comienza a sangrar bastante, ¿no? Con coágulos, abundante sangrado, ¿no? Y expulsa el producto, el feto, ¿no? Pero dentro de la cavidad uterina quedan restos de la porción, placenta, ¿no?
restos placentarios, y eso sigue sangrando, y el cuello uterino se encuentra abierto. Ustedes cuando ponen un espéculo en la vagina van a ver que el cuello está abierto y a través del cuello uterino está expulsando estos restos, ¿no? Inclusive uno puede con una pinza sacarlo, ¿no? Y puede encontrar esos restos que están dentro del cuello, ¿no? Esto requiere una limpieza de la cavidad uterina de inmediato, porque si no se limpia, el sangrado va a continuar y otra cosa que va a ocasionar también es la infección de este tejido que está dentro del útero, ¿no? Produciendo lo que se llama una endometritis post-aborto, que puede también llevar a la infección de todo el útero, ¿no? Y a una sepsis. Entonces se tiene que hacer limpieza mediante ¿qué? Dos procedimientos, ¿no? O un legrado uterino, o sea, un raspado de la cavidad uterina, se llama legrado con las legras, o una aspiración. Vamos a ver más adelante qué consiste el procedimiento, se llama aspiración manual endouterina. Es un aparato que se usa con unas jeringas para hacer la aspiración de la cavidad uterina, ¿no? Ahora, ¿qué es el aborto completo? Así como hay aborto incompleto, el aborto completo existe, o sea que la paciente elimina todo el contenido, pero esto se produce básicamente antes de las 6 semanas, antes del mes y medio de atraso, ¿no? O sea, en ese caso es un aborto ovular, un aborto donde el producto sale enterito, así como están viendo ustedes acá, en su bolsita, ¿no? Y prácticamente ya se ha eliminado todo el contenido y desaparece el dolor y hay un sangrado escaso, ¿no? Y el cuello puede estar cerrado y eso hay que comprobarlo mediante una ecografía. Pues muchas pacientes a veces no se dan cuenta que han tenido un aborto. Dicen, me va a venir como una hemorragia, se cayó algo en un coágulo en el baño, como no ha revisado y ha sido temprano, ha sido un aborto. Y como ya no hay nada, el sangrado va a disminuir y la paciente va a continuar su vida, ¿no? Esos pacientes que tienen dudas, puede ser que hay signos. Entonces, la manera de comprobar es examinando el tejido que se pierde, ¿no? Y el aborto inminente, como su nombre le indica, inminente, o sea que se está produciendo en ese momento, esa paciente que viene con una hemorragia abundante, roja, rutilante, ¿no? Con bastantes contracciones, frecuentes o dolorosas, como si fuera un parto en ese momento, ¿no? Y el cuello uterino está abierto, ¿no? Y ustedes si hacen una ecografía y van a ver acá el cuello uterino es como una bolsa en reloj de arena. O sea, prácticamente se está en vías de expulsión, se está expulsando. Y algunas veces hemos expectado ya cómo el feto se ha salido a través del canal cervical, ¿no? Con toda la bolsa, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que ver es que el cuello está abierto y la bolsa está intra y está en vías de expulsión. Hay protrusión del huevo embrión a través del canal cervical, ¿no? Y se puede diagnosticar mediante una ecografía en donde podemos ver el curso del aborto inminente. Ahora, muchas pacientes bueno, vienen a veces a su control prenatal y uno le manda una ecografía y uno le pregunta, señora, ¿a una molestia? No, todo normal, no sangro nada, todo está bien. ¿Tiene náuseas? Se me quitó las náuseas, doctor. Se me fue las náuseas, no tengo. Sangré un poco, sí, un poco, a ver, un poquito, a veces no sangra nada, ¿no? No tiene dolor, el cuello. Entonces, ¿qué ocurre en estos casos? Uno le hace la ecografía y encuentra que el producto está dentro del útero, pero muerto. O sea que la paciente no ha desarrollado, se ha quedado detenido. Por ejemplo, supongamos que tiene 10 semanas y hace una semana, ¿no? O dos ya no ha desarrollado, ¿no? Entonces, es un producto que no es expulsado, ¿no? En 8 o más semanas, ¿no? No tiene hemorragia generalmente, no le duele, el cuello está cerrado. A veces es un hallazgo ecográfico, ¿no? Este, se detiene el crecimiento uterino y ecográficamente no hay latidos. El saco el saco gestacional está todo arrugado, ¿no? Todo arrugado, ¿no? El líquido amniótico está escaso o ausente porque no se ha formado el líquido amniótico, ¿no? Y eso se llama ya aborto retenido o aborto frustro. Yo me acuerdo una vez, vino una paciente
con su esposa, su hermana, para ver cómo está el bebé. Primera vez que venían al hospital, se subió a la camilla para ver la ecografía. Y ellos expectantes para ver cómo está el bebé, cómo está su latido, todo, y al final se tuvo que comunicar que el bebé no latía. Imagínense el cuadro en ese momento. Ahora, ¿cuál era la causa? La causa de estos abortos frustros generalmente son problemas genéticos. No se ha formado bien. Corazón no se ha formado bien, o de repente un problema genético, entonces. Y a veces puede ocurrir en embarazos subsecuentes, o sea, seguidos, ¿no? En ese caso, el paciente tiene que someterse a un estudio de un cariotipo. Un cariotipo para ver si alguno de los dos en la pareja tiene un problema genético de fondo, ¿no? Entonces ya saben que es aborto retenido, aborto frustro. Generalmente es un aborto en donde el producto está muerto, pero y eso uno lo puede determinar mediante la ecografía. O también las gonadotropinas coriónicas están digamos, de repente ya en declive, ¿no? Por eso la paciente ya no tiene náuseas, ya no vomita, porque se le ha pasado la gonadotropina coriónica, se ha disminuido, entonces el feto ya no vive, ¿no? Y en etapas tempranas también puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Que de repente uno hace la ecografía y encuentra el saco gestacional todo arrugado y vacío. O sea que no se ha formado embrión. Y eso se llama embarazo anembriónico o anembrionario. Entonces, esto se ve generalmente a las 6 semanas, ¿no? Mediante una ecografía transvaginal. En todo saco gestacional que mida más de 10 milímetros de diámetro, debe haber el saco vitelino. Si no hay saco vitelino, entonces quiere decir que es un embarazo anormal, ¿no? Y lo mismo, también debe haber un embrión, un botón embrionario, un puntito aunque sea, ¿no? Y acuérdense una cosa, si el embrión ya tiene más de 4 milímetros de tamaño, de longitud con una nalga, si tiene más de 4 milímetros, obligatoriamente se debe detectar actividad cardíaca en el ecógrafo, en el aparato. Se debe detectar. Todo embrión que tiene más de 4 milímetros de longitud debe tener actividad cardíaca, se debe observar actividad cardíaca. Tiene actividad cardíaca normalmente, pero en la ecografía se debe detectar ya con el Doppler, ¿no? Pero si es de menos años, está vivo, sí, pero en la ecografía a veces no se detecta, ¿no? Pero sí tiene que ser más de 4 minutos para que uno lo pueda ver y pueda decir si este embrión está vivo, está activo, ¿no? Entonces, acuérdense ustedes, el embarazo anembriónico puede seguir creciendo, se forma solamente el saco, sigue creciendo, y llega un momento en que la paciente comienza ya a expulsarlo y comienza una hemorragia, ¿no? Entonces, cuando uno detecta ya el saco gestacional, le puede dar chance una semana para ver si aparece algo más, y si en una semana no aparece, ya tiene que hacerse una evacuación ya, mediante una aspiración manual en uterina, ¿no? Ya le dije, el aborto recurrente o habitual es el aborto repetido, espontáneo, no la paciente que se hace el aborto en forma criminal, no, mediante procedimientos, y tiene 3 abortos, eso no es el recurrente, es aborto, una paciente que viene, por ejemplo, con 3 pérdidas consecutivas, en forma espontánea, ¿no? Y eso tiene una causa. Puede ser una causa hormonal, puede ser una causa cromosómica, puede ser una causa infecciosa, como yo les había dicho al comienzo de la causa, ¿no? Entonces hay que buscar. Esa paciente tiene que ser sometida a un estudio especial de ambos. La pareja tiene que estudiarse y ver cuál es la causa, ¿no? Porque puede ser que de repente haya alguna alteración genética grave, ¿no? En alguno de ellos, y ya no se les aconseja que tengan bebés, porque puede tener un bebé malformado de repente, ¿no? Bueno, ese es el aborto recurrente o habitual. Y el aborto séptico es aquel aborto en donde, ya le dije, puede haber, digamos, un aborto incompleto, y muchas mujeres se ponen, por ejemplo, prostaglandinas, les pierden al bebé, ven el embrión y se quedan tranquilas, con todo el resto dentro, la placenta, ¿no?
y están sangrando, ¿no? Y cuando de un momento a otro ven que el sangrado ya es color achocolatado y huele feo, ¿no? Tiene mal olor. Entonces, ese sangrado maloliente ya es por infección interna de una endometritis posaborto. Y eso puede provocar digamos, a nivel, puede salir fuera del útero y provocar un aborto séptico, ¿no? Entonces, también puede ser en un aborto incompleto, también puede ser en un aborto frustro, igualito, ¿no? Esto da fiebre alta, ¿no? Un dolor suprapúbico intenso, ¿no? Y cuando uno hace el tacto vaginal, duele. O sea, cuando uno mueve el cuello uterino del útero, la paciente salta de dolor porque está todo sensible, todo está infectado, ¿no? Y como es una sepsis de malestar general ya, y esto es una causa de muerte, ¿no? Bueno, actualmente ya no tanto. Antiguamente, cuando yo comencé a trabajar en la maternidad, pues, no habían las prostaglandinas, ¿no? Las mujeres se hacían los abortos clandestinos, se introducían líquido dentro de la cavidad uterina. ¿Alguien tiene el micro prendido, por favor? Revisa sus micros. Como le decía, antiguamente las mujeres para hacerse un aborto se iban a lugares clandestinos, ¿no? Ande curiosas, les introducían líquido dentro de la cavidad amniótica, sondas les ponían, ¿no? Agua, inclusive sustancias cáusticas, creso. Tenemos, les introducían palo de tejer, un montón de cosas contaminadas y esas mujeres morían por sepsis, por aborto séptico. Actualmente, ¿qué cosa hace una paciente? Y generalmente en esa época lo hacían con embarazos grandes ya, ¿no? Con embarazos mucho más grandes. Pero ahora cuando a la mujer, por ejemplo, le falta la regla, a la paciente 2 meses, por no deben, se va a hacer una ecografía por su cuenta y detecta que está embarazada y recurre digamos, al uso de prostaglandinas, todo, y viene al hospital sangrando, ¿no? Y se le hace la limpieza, ¿no? Entonces ya ha disminuido prácticamente la mortalidad por aborto séptico, porque de repente se preocupa más y van más rápido al hospital, ¿no? Y de esa manera se puede evitar. Pero siempre tenemos casos nosotros en la maternidad de pacientes que vienen con infección. Vamos a ver cómo se trata el aborto séptico más adelante, ¿eh? Este es un cuadro para ver, digamos, clínicamente las etapas clínicas de un aborto, ¿no? Por ejemplo, en cuanto a la hemorragia, en la amenaza de aborto es un sangrado oscuro escaso, ¿no? En el aborto inminente es abundante, continuo, lo mismo en el incompleto. Y en el aborto completo ya le dije que el paciente ya deja de sangrar. Ahora, en cuanto a las contracciones uterinas, en la amenaza de aborto está presente, ¿no? En el aborto inminente mucho más frecuente todavía porque está expulsando al feto. En el aborto incompleto también hay, pero menos, ¿no? Y en el completo ya no hay dolor. En la amenaza de aborto, el cuello uterino está cerrado. Y el aborto inminente e incompleto están abiertos. Inclusive en el incompleto uno puede encontrar restos en el canal del cuello uterino, ¿no? Sin necesidad de hacer una ecografía. Si la paciente viene por uno sangrando y uno le pone el espéculo y encuentra restos en la cavidad en el canal cervical, ya el diagnóstico está hecho, ¿no? Claro, uno puede confirmar con la ecografía, pero ya está hecho el diagnóstico, ¿no? En el aborto completo, después que expulsa el producto, ya el cuello se cierra. Ahora, en cuanto al producto, ¿no? El producto está dentro, en la mesa de aborto está normal, dentro, ¿no? Está latiendo, ¿no? En el aborto inminente está en vías de expulsión. En el aborto incompleto ya no hay restos, ¿no? No hay producto, hay restos, ¿no? De placenta. Y en el aborto completo ya no hay ni restos ni producto, ¿no? Ahora, ecográficamente, en la amenaza de aborto vamos a encontrar un embrión vivo, ¿no? Con un hematoma alrededor, que es un hematoma subcorial, que es una hemorragia residual, un coágulo subcorial, ¿no? En el aborto inminente vamos a ver cómo se está expulsando el feto por el canal cervical, ¿no? En el aborto incompleto, en la ecografía, vamos a ver restos nomás de placenta. Y en el aborto completo no vamos a ver nada ya, porque el útero está vacío. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico de aborto? Primeramente hay que determinar factores de riesgo, como hemos mencionado dentro de las causas, ¿no? Hay que ver el cuadro clínico que hemos estudiado ya.
a qué cuadro clínico corresponde la hemorragia, ¿no? Y ver el tamaño del útero. O sea, ustedes ya se les ha explicado que la altura uterina es importante. Si por ejemplo una paciente me viene de repente con una amenorrea de 20 semanas, pero tiene una altura de 16, ya dice, acá pasa algo. Tiene amenorrea de 20 semanas, pero tiene una altura uterina que corresponde a 16. No está creciendo, o de repente el feto se ha muerto, ¿no? En ese caso, pueden ustedes hacer dosaje de gonotropina coriónica, perdón, y la gonotropina coriónica está en declive, ¿no? Menos de 10 a 25 unidades por litro, ¿no? Y lo que va a dar el diagnóstico definitivo va a ser la ultrasonografía travaginal. Travaginal. También hay que descartar otras causas de sangrado del primer trimestre. Por ejemplo, embarazos ectópicos, enfermedades ovulastos, ¿no? Ahora, no toda mujer que sangra puede ser por el embarazo. Puede ser una paciente, por ejemplo, que esté embarazada y que tenga un cáncer, ¿no? Un cáncer de cuello uterino, esté sangrando. O puede ser una mujer que esté embarazada y tenga un pólipo cervical, que sangra también. O puede ser una mujer, digamos, que esté embarazada y tenga alguna patología a nivel vaginal que presente sangrado, ¿no? Entonces, por eso hay que ver bien, revisar bien, ¿no? Y ver cómo está el cuello, si está cerrado, si la vagina cómo está, ¿no? No tiene alguna lesión. Y luego hacer el diagnóstico clínico y ecográfico. Diagnóstico diferencial del aborto, con la mola, ya le dije, otra causa de aborto de la primera mitad del embarazo, ectópicos, ¿no? Patología ginecológica, ya le digo, ya, pólipos, inflamación del cuello uterino, cervicitis, miomas abortivos. Hay miomas que se salen a través del cuello uterino y pueden sangrar. Cáncer de cuello uterino, ¿no? También hay varices a nivel vulvar, ¿no? O también puede ser que la paciente piense que está embarazada y no está embarazada, es una hemorragia disfuncional, ¿no? Ahora, también por el dolor. La paciente no ginecológica puede tener infección urinaria que puede ser la causa del dolor. Por ejemplo, una gestante con infección urinaria. Y la causa del dolor puede ser la infección urinaria, la cistitis, ¿no? O un cólico renouterino, o una apendicitis aguda, ¿no? O el sangrado puede deberse también a trastornos hematológicos. Por ejemplo, una paciente con una leucemia, ¿no? Entonces hay que ver que no todo sangrado puede ser debido a aborto, ¿no? Hay que investigar, ¿no? Porque me acuerdo una vez, vino una paciente sangrando y pensaba que era ya, tenía un problema de... Eso fue en la segunda mitad del embarazo, que tenía una placenta previa, pero no sangraba la placenta previa, sino esta paciente tenía un problema hematológico, ¿no? Entonces, tenía el fibrinógeno bien bajo, las plaquetas bajas, ¿no? Entonces, no era de eso, era trastorno hematológico. Siempre hay que pedir un perfil de coagulación en estos casos, ¿no? Este es un caso, por ejemplo, de embarazo ectópico. Acá vemos el útero, ¿no? El cono uterino. Este es el ligamento redondo. Ven ustedes acá las porciones de la trompa, ¿no? El intersticio, la ampolla, ¿no? La fimbria. Intersticio, istmo, ampolla y fimbria, ¿no? Entonces, generalmente el ectópico se va a ubicar en la zona de la ampolla. Y esa ampolla tiene una capacidad. Cuando comienza a crecer el producto dentro, no va a soportar más de, depende, de 6, 7 semanas y va a estallar. Y eso se llama embarazo ectópico complicado. Revienta la trompa y comienza, en el caso de que sea un embarazo complicado, comienza una hemorragia masiva en la cavidad pélvica y puede llegar a una cantidad de sangre que la paciente puede chocarse y puede morir, ¿no? Entonces, por eso el mérito es diagnosticar un ectópico no complicado, o sea, antes que se rompa, y hacer el tratamiento, ¿no? Porque una vez que se ha roto, eso ya lo diagnostica cualquiera, porque encuentra un abdomen agudo, paciente pálida, no sangra por fuera, o sea, en la parte genital externa no sangra, y está lleno de sangre en la cavidad, una hemorragia interna, ¿no? Ahora, puede ser que el ectópico esté localizado cerca del pabellón de la trompa, y puede hacer que ocurra lo que están viendo ustedes acá, que se expulsa a través del pabellón, ¿no? Y este embarazo puede caer a la zona pélvica y puede crecer digamos, se puede implantar la placenta a nivel de los intestinos, a nivel de la vejiga, ¿no? En el fondo del saco
de Douglas, ¿no? O ligamento ancho, y puede crecer de repente el embarazo ahí. Y eso se llama embarazo ectópico abdominal secundario. Este mecanismo de expulsión del producto a través de la trompa por la fibra se llama aborto tubario. Aborto tubario, que es causa de un embarazo ectópico abdominal secundario, ¿no? Que nosotros hemos visto en la maternidad, hemos visto bueno, no son muchos, ¿no? Pero han llegado a una edad gestacional, por ejemplo, de 28, 29 semanas, el feto estaba creciendo en una bolsa con sus membranas ovulares, ¿no? Membranas amnióticas, y la placenta estaba ubicada en el fondo del saco posterior, y se tuvo que extraer el feto, ¿no? El problema era para sacar la placenta, estaba todo pegado a la víscera. Entonces, en este caso se da metotrexate, se deja la placenta y se da metotrexate, y el metotrexate va a destruir ese tejido y luego se va a volver a entrar para sacar la placenta, ¿no? Entonces, acuérdense, aborto tubario no es nada de lo que estamos viendo, eso es una causa del embarazo ectópico abdominal secundario. Entonces, esto lo van a estudiar ustedes a continuación en la siguiente clase, embarazo ectópico. El embarazo normal que se verá dentro del útero se llama eutópico. El ectópico es fuera de la cavidad endometrial, que puede ser en la trompa, puede ser en el ovario, puede ser en el ligamento ancho, puede ser en el cuello uterino, ¿no? o en la cavidad abdominal, ¿no? Otra causa de hemorragia viene a ser la enfermedad trofoblasto. Y en la parte venina se llama mola etiforme. Que ustedes ya han estudiado en patología ya. Cuando han llevado el curso de patología han estudiado lo que es la mola, ¿no? Entonces, cuando hacen una ecografía extravaginal, van a ver acá en la cavidad uterina y van a ver como un panal de abeja. Un montón, bastantes formaciones, ¿no? Ecolúcidas que están en relación a las vesículas de la mola, ¿no? Eso se llama mola hidatiforme, viene de hidatis, ¿no? Son vesículas. Cuando la paciente comienza a sangrar, elimina estas vesículas como si fueran uvas pequeñitas, ¿no? Entonces, esta es la imagen en panal de abeja que se ve, no se ve embrión, solamente se ve la mola, ¿no? Ahora, esta es una mola completa. También puede ser una mola parcial, en donde se ve una parte del tejido trofoblástico y un feto acompañando con un feto. Pero ese feto tiene una alteración genética grave, ¿no? Tiene una alteración cromosómica que no va a hacer que dure mucho tiempo con vida, ¿no? Ya el doctor González le va a explicar cuáles son las causas, ¿no? Cuál es la alteración genética de esos fetos de la mola parcial. Mola completa o mola parcial. Seguimos. ¿Cómo se maneja la amenaza de aborto? Si, por ejemplo, viene al hospital una paciente que está con los síntomas de amenaza de aborto, que ya ustedes ya les he explicado, lo primero que tienen que hacer es, si la paciente está con bastante dolor, tiene que guardar reposo en cama. Una paciente que está sangrando con amenaza de aborto no puede estar trabajando, no puede estar caminando, tiene que ser reposo. Relativo pongo porque no la vamos a amarrar en la cama, ¿no? No se puede estar en la cama, se puede levantar al baño, pero tiene que estar en reposo. Usamos los AINES. ¿Para qué son los AINES? Los AINES generalmente son antiinflamatorios no esteroideos para contrarrestar la acción de la prostaglandina. La prostaglandina son las causantes de la contracción uterina, entonces usamos AINES, ¿no? Podemos usar diclofenaco, otro tipo de antiinflamatorio, y también podemos usar antiespasmódicos para evitar la contracción uterina. En el caso del aborto podemos usar también la progesterona micronizada por vía oral. Esto debido a que puede haber una falla ovárica en la producción de progesterona endógena. Entonces usamos progesterona micronizada que vienen en tabletas de 200 miligramos. Le podemos dar cada 12 horas por vía oral durante 10 a 15 días, ¿no? Ayudando a que, usted sabe que al comienzo del embarazo, el que mantiene el embarazo es el cuerpo lúteo, en el ovario. Y luego, posteriormente, la placenta es la que va a comandar, ¿no? Entonces, a veces hay insuficiencia de cuerpo lúteo y le ayudamos con progesterona micronizada
por vía oral, ¿no? Ahora, si hubiera alguna infección, por ejemplo, una infección urinaria o otro tipo de infección, pues, damos antibióticos. Si la paciente por ejemplo, perdiera el producto, entonces, y esa paciente es RH negativa y su producto es RH positivo, entonces puede haber sensibilización, ¿no? En ese caso, le aplicamos una vacuna anti-D o lo que Rogan, es una vacuna para evitar la sensibilización RH, ¿no? Si, en este caso, esas son las dosis que se usan, menos de 13 semanas o mayor de 13 semanas. Si la paciente tiene un hematoma subcorial en una ecografía, en la primera ecografía, tenemos que hacer el seguimiento de ese hematoma mediante ecografías, ¿no? La única manera de ver si el hematoma está creciendo o está disminuyendo es mediante el control ecográfico. Ahora, obligatoria, y esto también no solamente es para pacientes que tienen amenaza de aborto, sino para todas las pacientes, sobre todo las añosas más de 35 años, deben tener una ecografía genética, ¿no? Porque muchos pacientes que tienen amenaza de aborto es porque el producto a veces no está bien formado y el mismo organismo a veces trata de eliminarlo. Entonces, hacer una ecografía genética, ¿para qué? Para descartar marcadores geográficos de aneuploidías. Ya veremos, con ustedes me toca una clase de ecografía para enseñarles qué es una ecografía genética, pero les voy adelantando que hay que visualizar en esta ecografía genética, por ejemplo, el hueso nasal, la presencia del hueso nasal, porque cuando el bebé no tiene el hueso nasal puede ser un síndrome de Down. Hay que visualizar también la translucencia nucal. Es un espacio que está en la nuca, ¿no? Entre la piel y la columna del feto, y tiene una medida. Cuando sobrepasa esa medida también es un marcador de una aneuploidía. El otro signo es el ducto venoso. El otro hallazgo es el ducto venoso, que tiene una imagen característica, que ya vamos a verlo más adelante. Y el otro es digamos, relativo a la arteria tricuspidia. Cuando hay, digamos, una alteración de la arteria, de la válvula tricúspide, ¿no? Entonces también es un marcador de aneuploidía. Con más calma le vamos a hacer esa clase más adelante cuando me toca a mí explicarles. Ahora, ¿cómo se trata, digamos, supongamos que tenemos una paciente con aborto frustro, y le hemos hecho la ecografía y le decimos, señora, ¿sabe qué? Su producto ya no vive, está muerto, usted tiene que ser sometida a una limpieza, ¿no? Entonces, si por ejemplo, queremos inducir el aborto, y eso tiene menos de 12 semanas de edad gestacional, ¿no? Entonces, de diámetro gestacional, tenemos entonces que usar el misoprostol vaginal. La pastilla viene de 200, podemos usar 4 tabletas, o sea, 800 cada 6 a 12 horas, hasta completar 3 dosis, ¿no? Eso por vía vaginal, o también se puede usar por vía sublingual, cada 3 o 4 horas hasta completar 3 dosis. A medida que el embarazo es mucho mayor, de tamaño, mayor de 12 semanas de gestación, entonces ya tenemos que usar ya una dosis ya inicial de 400, o sea, la mitad. Si es de 13 a 15 semanas, y si es de 16 a 20, 200, porque a mayor tamaño del embarazo, puede haber rotura uterina. Si uno usa demasiado misoprostol, o sea, la prostaglandina, ¿no? Puede romperse el útero. Pues hay que respetar las dosis de acuerdo a las semanas. ¿Y qué cosa es el misoprostol? Es un análogo de la prostaglandina E1. Antiguamente, este medicamento salió al mercado para la prevención de la úlcera gástrica, ¿no? Por años, ¿no? Y se vio que este medicamento producía, digamos, contracciones uterinas, entonces se usó para el aborto y también para la inducción del trabajo de parto. En la inducción del trabajo de parto, paciente que no avanza en su trabajo de parto, se puede inducir con misoprostol a una dosis bajísima, ¿no? Se absorbe rápidamente por vía oral, ¿no? Pero por la vía vaginal produce contracciones uterinas frecuentes. Este es el nombre comercial, ya. A veces te lo venden en el mercado, o sea, prostituidos, y la gente lo compra sin receta inclusive. Otro medicamento que es mucho más fuerte que el misoprostol es la mifepristona, ¿no? Este es el código con el que venden en el mercado, ¿no? Generalmente solamente lo proporcionan en hospitales, ¿no? Es un derivado de la norepinefrina, que es una progesterona, ¿no? De alta afinidad por los receptores de progesterona, pero no los activa, ¿no?
Es una antiprogestina. Es contrario a la progesterona. Produce necrosis del adhesivo, ¿no? Reblandece el cuello uterino, incrementa la contractibilidad del útero y también incrementa la sensibilidad de las prostaglandinas para que actúen mucho mejor, provocando el aborto, ¿no? Es un medicamento mucho más efectivo, como le digo, lo usamos generalmente en hospitales, ¿no? Ahora, así como entra en tratamiento médico, se debe completar el aborto con un tratamiento quirúrgico. Y hay dos procedimientos, ¿no? El AMEO, que es la aspiración manual de endouterina, y el legrado uterino, que es el LU, ¿no? El legrado uterino instrumental. El AMEO está prácticamente circunscrito a embarazos menos de 12 semanas, o sea, con el útero mide menos de 11 centímetros y el cuello uterino está dilatado menos de 1 centímetro, ¿no? En cambio, el legrado uterino está, digamos, se debe hacer en úteros más de 2 centímetros, ¿no? De tamaño, y con el cuello está más dilatado de 1 centímetro, ¿no? En ambos casos, si fuera un aborto séptico, 6 a 8 horas antes de iniciar de hacer el procedimiento, se debe de dar antibióticos, ¿ya? Para evitar que ese tejido infectado, a la hora que uno lo remueva, se disemine y produce una embolia séptica. Ahora, con el ameo y el legrado uterino nosotros podemos limpiar la cavidad uterina, pero si es un útero ya está totalmente infectado, está con sepsis, ¿no? Por aborto séptico, o hay perforación uterina con hemorragia interna, nosotros debemos recurrir a la histerectomía. Si el útero está totalmente infectado ya, tiene una pametritis, un aborto es ya un foco infeccioso que no lo podemos resolver con la limpieza, debemos de sacar el útero. Es mejor una mujer viva sin útero que una mujer muerta con útero. Desgraciadamente a veces hay chicas eh, que por primera vez se embarazan y se hacen maniobras abortivas y vienen con un aborto séptico, están totalmente el útero ya infectado, ¿no? Perforado y todo. Desgraciadamente se tiene que hacer histerectomía, ¿eh? Ya así han perdido el útero, ¿no? Después que uno hace la limpieza de la aspiración manual de turbina o legrado, debe darle antibiótico a la paciente, doxiciclina de 100 cada 12 horas, por lo menos 10 días, ¿no? Después del ameo o legrado uterino, como una dosis de mantenimiento para evitar que la infección se propague a otros sitios. Ahora, acá vamos a ver una revisión, algo del legrado uterino, ¿no? ¿Por qué se llama legrado uterino? Porque se usan estas legras, estos aparatos metálicos que tienen mango y tienen cuchara cortante, se llama legra, por eso se llama legrado uterino, o curetaje, también se llama cureta, ¿no? Este procedimiento es bastante cruento, ¿no? Y puede tener complicaciones inmediatas. Por ejemplo, si no tenemos cuidado y el útero está muy blando, podemos perforarlo, inclusive lesionar órganos internos, intestino, ¿no? O recto, ¿no? O vejiga, ¿no? O también podemos lacerar el cuello uterino, el cuello uterino, sí. Y también puede dar complicaciones tardías porque si nosotros raspamos demasiado, hacemos un raspado demasiado enérgico, se va a plegar las paredes uterinas, se van a pegar. Y la paciente dice, doctor, a mí me ha hecho la limpieza, me ha hecho un legrado, pero ya pasó 3 meses y no me viene mi regla. Ya, ¿qué ha pasado? Le he raspado demasiado, pues. Se ha pegado las paredes y eso se llama el síndrome de Acherman. En ese caso hay que despegar esas paredes, ¿no? Poner un DIU para que se separe y luego darle hormonas, estrógeno para que crezca el endometrio y luego tenga su endometrio normal y pueda menstruar, ¿no? También de repente a la hora de dilatar, porque esto para que a veces ingrese la legra tienen que dilatar uno con dilatadores, ¿no? Y si uno es demasiado brusco o usa un dilatador demasiado grueso, puede romper las fibras del cuello uterino, sí, cuello, y se produce un cuello incompetente. Entonces, cuando la paciente se vuelve a embarazar, ese cuello se puede abrir solito, ¿no? Y puede perder el bebé. O también puede ocurrir que de repente hacen el legrado y no limpian todo. Se quedan fragmentos de placenta, eso se puede infectar, o
también ese tejido placentario que ha quedado retenido se puede convertir en una mola, una enfermedad de tromboblasto, ¿no? Por eso uno tiene que asegurarse de que está bien limpio esto, ¿no? Y el ameo, la aspiración mandal uterina, ese es el procedimiento moderno que nosotros realizamos en los abortos menos de 12 semanas. Y esto se realiza mediante este aparato que se llama la jeringa de Karman. La jeringa de Karman, que tiene su válvula, tiene su, digamos, tiene doble válvula, tiene un cilindro, tiene un émbolo, sonido de seguridad, ¿no? Entonces uno jala acá y primero cierra la válvula, jala y crea un vacío dentro del cilindro, ¿no? Y lo que va a ingresar dentro del útero son estas cánulas. Estas cánulas que tienen diferentes tamaños, ¿no? Diferentes tamaños. Y eso lo vamos a ver en la práctica, hay una práctica relativa a esto, ¿no? Por ejemplo, esta amarilla es para biopsia de endometrio, ¿no? Acá vemos el número 5, el 6, el 7, el 8, 9, así, en ese sentido. Entonces, esas cánulas tienen unas perforaciones en los extremos, ¿no? Por donde vamos a aspirar. Este procedimiento tiene menor tasa de lesión cervical. Las cánulas son más flexibles, ¿no? Generalmente no se hace perforación porque no es metal, ¿no? No perfora, menor pérdida de sangre, no se usa anestésico para el otro procedimiento, para el legrado uterino. A la paciente hay que poner analgesia, hay que dormirla, ¿no? Porque duele bastante, raspado. En cambio, con este procedimiento, solamente se le pone un bloqueo para cervical, ¿no? O una analgesia leve, y no necesita más cosas, no necesita anestésicos generales. Y el paciente, después de 2 horas de procedimiento, se puede ir a su casa, ¿no? Hay menor tasa de infecciones igual, ¿no? Porque todo ese procedimiento, esto de acá, es estéril, ¿no? Entonces, este es el famoso ameo. Acá ven ustedes acá las partes de las jeringas de Karman. Este es el cilindro, el mango del émbolo, ¿no? Las válvulas, ¿no? Y ven ustedes acá la cánula, cómo ingresa dentro del útero, ¿no? La cánula, ahí tiene un adaptador. Antiguamente venían separados el adaptador con la cánula. Ahora ya vienen juntos, ¿no? Y esto fue creado en el año 78 por la OMS, ¿no? Para el manejo seguro del aborto, menos de 12 semanas. Acuérdense, menos de 12 semanas. Es ambulatorio, con mayor seguridad, ¿no? Menor costo de estadía, ¿no? También puede servir para biopsia de endometrio, ¿no? Y puede ser usado en caso de aborto incompleto o aborto incompleto séptico también. ¿Cuáles son las complicaciones de los abortos? Una mujer, por ejemplo, que se hace un aborto puede contener complicaciones tempranas o que pueden ser las siguientes, ¿no? Hemorragia. ¿Por qué? Porque el útero no se contrae. El médico o la persona que hace el aborto le evacúa el tejido del útero y no se contrae el útero y comienza a sangrar por atonía. Y una hemorragia pero bárbara que no para. Es como si hubieran abierto un caño, ¿no? O de repente no le ha limpiado bien los restos y la paciente sigue sangrando, ¿no? O ya les he dicho, puede haber lacerado el cuello uterino, o haber perforado o desgarrado el tejido miometrial. Ahora, la perforación generalmente se produce mayormente en el fondo del útero. Cuando a una paciente le perforan el útero, tiene bastante dolor, ¿no? Y hay sangrado por fuera, o sea, genital, y también en cavidad peritoneal, ¿no? Puede haber fiebre y sobre todo el shock hemorrágico, shock hipovolémico, porque está sangrando internamente, ¿no? La paciente le baja la presión, taquicardia, ¿no? Y entra en shock, la palidez, ¿no? Si uno, por ejemplo, durante el procedimiento de la perforación no ha agarrado un vaso sanguíneo, uno se ha dado cuenta y perfora el fondo uterino y la paciente está hemodinámicamente estable, ¿no? Está estable, entonces se debe observar por 12 a 24 horas, ¿no? Con oxitóxico y esto puede cerrar, ¿no? Pero si la paciente está inestable hemodinámicamente, inmediatamente someter a la paciente a una laparotomía para investigar qué es lo que ha pasado, ¿no? De repente puede necesitar el cierre de la perforación
o reparar algún órgano interno, ¿no? O depende de sacar el útero, ¿no? Entonces, es importante. En 10% de los casos de los pacientes que han sido sometidos a aborto pueden tener radiación de restos, porque no ha sido realizado por un especialista. Por eso, una vez uno que hace, de repente en el hospital hace un legrado uterino, debe de verificar si la cavidad uterina está limpia mediante una ecografía. La ecografía me va a decir si no hay restos dentro de la cavidad. Porque si no, la paciente va a seguir sangrando y va a regresar. Ahora, hay complicaciones tardías, como le dije, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, las infecciones. Aquella paciente, por ejemplo, que le han dejado restos y va a tener, a los 10, 15 días va a regresar, eliminando una secreción marrón purulenta, ¿no? Y eso va a condicionar un aborto séptico, ¿no? Ahora, y la cinequia uterina, ya les he dicho que es el síndrome de Acherman, cuando la paciente siente que no tiene regla, se ha pegado el útero, ¿no? O sensibilización RH. Ahora, vamos a ver sobre el aborto séptico. El aborto séptico se va a dividir en 3 grados, ¿no? Grado 1, cuando está limitado a la cavidad uterina, o sea, la infección está dentro de la cavidad uterina nada más, ¿no? El estado general es bueno, leve compromiso del estado general. El grado 2 de aborto séptico, ya cuando se ha extendido a los anexos, a los parametros, al peritoneo, ¿no? En ese caso ya hay compromiso del estado general, hay fiebre, hay leucocitosis con desviación a la izquierda. Y cuando es el aborto séptico grado 3, ya la infección ya está fuera de la cavidad pelviana. Un gran deterioro del estado general. Hay peritonitis, septicemia, tromboflebitis pélvica, ¿no? Puede haber embolismo pulmonar, CID, choque séptico, insuficiencia renal aguda. Esta paciente ya en UCI. En ese caso hay que desfocalizar, o sea, tratar de sacarle el foco infeccioso, someter en una histerectomía, ¿no? Y a la paciente hay que darle ya un tratamiento con antibióticos, inotrópicos, corticoides, ¿no? Fluidoterapia, ¿no? Todos esos medicamentos que se usan en UCI, ¿no? Ahora, el diagnóstico del aborto séptico generalmente se produce porque hay antecedentes de maniobras abortivas. Ya le dije, una paciente, por ejemplo, que se ha ido a un lugar a que le hagan el aborto, generalmente con medidas no asépticas, va a tener este problema, ¿no? Ahora, mayormente las causas de los pacientes que vienen por aborto séptico son tratadas por empíricas, ¿no? O a veces personal, digamos, de salud, que no es médico. Puede ser técnico de enfermería, obstetrices, ¿no? Entonces se dedican a veces a hacer estas cosas, ¿no? Pues ha salido una denuncia últimamente en 2 obstetrices, ¿no? Que habían sido, digamos que, detenidas, las han denunciado por este problema. Bueno, entonces, el diagnóstico, aparte del antecedente, son la secreción fétida por los genitales. O sea, la sangre que va a eliminar al paciente es fétida, con mal olor. Hay fiebre, escalofríos, ¿no? Hay baja la presión arterial, hay dolor abdominal severo, ¿no? El útero está muy doloroso a la movilización y hay leucocitosis con neutrofilia, ¿no? Y leucopenia, en caso de que sean gran negativos. El tratamiento del aborto séptico es, esa paciente debe hospitalizarse. Una paciente que viene con sepsis, activar la clave de María, como les vamos a enseñar más adelante. Se tiene que hospitalizar a la paciente, hay que hidratarla, hay que hacerle control de la presión venosa central para ver cómo está su presión y colocar una sonda Foley para ver digamos, la función renal, ¿no? Porque puede haber compromiso de renal, una insuficiencia renal aguda por problema séptico, ¿no? Entonces acá están viendo ustedes acá los que se identificaban, ¿no? En la fluidoterapia, la sonda y la presión venosa central. El antibiótico que se debe usar en el aborto séptico generalmente son penicilina o una cefalosporina, ¿no? De tercera generación, ceftriaxona, maclinda, ¿no? O gentamicina, ¿no? Los 3, ¿no? Ceftriaxona, amicaclinda o ceftriaxona, clinda, genta, ¿no? Y también podemos usar ampicilina el metronidazol es un buen medicamento también que se usa por vía endovenosa, asociado a gentamicina. Nosotros en la maternidad generalmente usamos la asociación entre ceftriaxona, amicaclinda, ¿no?
Pero estos esquemas se pueden usar dentro del tratamiento para el aborto séptico, de inicio. O sea, usted sabe que en la sepsis lo que cuenta es la hora dorada. Lo llaman la hora dorada porque apenas ustedes detecten que la paciente está en sepsis, iniciar el tratamiento, ¿no? Antibiótico. Al comienzo se hará pues, en forma empírica y luego esperar los hemocultivos, los cultivos de la secreción uterina, ¿no? Pero comenzar con tratamiento de inicio antibiótico. Pues eso sería, digamos, en cuanto al aborto séptico que les debo de explicar el día de hoy. ¿Alguna pregunta, jóvenes, siendo las 12 del día? ¿Alguna pregunta quieren hacer relativa al aborto? Ustedes saben que el aborto en el Perú no está legalizado. No está legalizado. El aborto en el Perú está penalizado. El único aborto que tiene, digamos, está exento de pena es el aborto terapéutico. Dentro del Código Penal nosotros van a ver que es diferente la clasificación. Ustedes han llevado medicina legal todavía. Están llevando, van a Estamos llevar. llevando, Ya ahí van a ver el estamos aborto. llevando recién. En el Código Penal van a ver ahí que el aborto puede ser el aborto, digamos, sentimental, ¿no? El aborto eugenésico, el aborto terapéutico, ¿no? El eugenésico es, por ejemplo, cuando hay una malformación severa del feto. Eso no está legalizado, por si acaso. El aborto sentimental, cuando por ejemplo hay una violación y quieren, de repente, la paciente ha tenido un ataque sexual y ha salido embarazada y no quiere que salga, no quiere tener ese bebé. Eso también no está legalizado en el Perú. Pero el aborto terapéutico sí. ¿Qué dice el aborto terapéutico? Es aquel aborto que se realiza cuando corre riesgo la salud de la madre. Y la OMS, ¿qué cosa dice? Salud. Salud es el completo bienestar físico, mental, social, ¿no? Entonces, mental. Si tiene, por ejemplo, la paciente tiene un feto malformado, por ejemplo, tiene una anencefalia, no tiene cerebro ese bebé. Entonces, eso le está creando a la paciente un problema psiquiátrico, un problema de depresión, ansiedad severa. Entonces, la psiquiatra opina que ese embarazo debe terminarse porque es un aborto terapéutico. Entonces, porque ese bebé no va a vivir, pues, ¿no? Apenas nazca, no tiene cabeza, es un anencefálico. No tiene cerebro, prácticamente es una muerte cerebral, ¿no? Entonces, en ese caso se debe interrumpir la gestación. Me acuerdo una vez una paciente presentó su solicitud de interrupción del embarazo de un feto anencefálico a un hospital de Lima, no me acuerdo si fue de Cayetano, y se opusieron, dijeron que no, que continúe el embarazo. Las complicaciones que trae este feto anencefálico es que va a traer bastantes problemas, porque primeramente, como es un feto que tiene problemas a nivel cerebral, va a producir polidramios. En segundo lugar, el feto no se va a ubicar en encefálico, probablemente sea podálico en transverso. Va a traer muchas complicaciones, ¿no? Y al final en el parto puede ocurrir problemas, ¿no? O la cesárea. Entonces, en esos casos, si uno ya ha determinado que es un feto anencefálico, puede proceder a la interrupción del embarazo, ¿no? Porque justifica, ¿no? Lo mismo, una agenesia renal, un feto que no tiene riñones, o un feto, por ejemplo, con de repente una alteración cerebral, ¿no? Digamos, una agenesia lobar, pero algo muy severo, ¿no? Hay ciertos casos específicos que están tipificados dentro del aborto terapéutico. Cuando no tiene buen pronóstico la vida del feto, ¿sí? Pero que están causando un problema a nivel de la madre, es un problema de ansiedad. Tiene que ser con una junta médica. En este caso hay que hacer una junta médica. Mínimo 3 médicos, ¿no? Y con opinión del psiquiatra se puede hacer la interrupción del embarazo, ¿no? Entonces, en otros países sí hay legalización del aborto, está legalizado, hay clínicas de aborto, ¿no? No sé si en Estados Unidos creo que han dado marcha atrás, ¿no? En todo caso, ustedes van a hacer un seminario sobre el aborto, creo, ¿no? Y ahí pueden ver todo este problema del aborto en el Perú, qué tipo de implicancias tiene.
Bueno, ¿alguna pregunta más sobre el aborto? Bueno, esto lo vamos a ver en un seminario, ¿no? Más adelante y también en una clase práctica. Si no hay más preguntas, creo que están más preocupados ustedes en el examen que en mi clase, ¿eh? Bueno, entonces nos vamos a ver más adelante. Delegada, Doctor, ya. sí. ¿Se ha Muchas entendido gracias, todo? doctor. Sí, Sí, bueno, doctor, claro, muchas ya, gracias. ya. Hasta luego, Tenga jóvenes. buenas Gracias. tardes, doctor. Buenas tardes, doctor. Suerte en el examen. Lean bien las preguntas. Gracias, Gracias, Buenas doctor. tardes, doctor. gracias. Gracias. Chao, chao.